Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Blackest Noise, el programa en donde analizamos música, donde hablamos del formato físico, ya sea vinilo, cassette, CD, y pues recuerden que estamos empezando una nueva saga que hablamos de discos que yo recomiendo con bandas que empiezan con diferentes letras. La vez pasada hablamos de la A, la B y la C, hoy vamos a hablar de la D, la E y la F, así que vamos a darle. Y bien, empezando con la D, vamos a hablar de un artista que se ha vuelto mítico en los últimos años gracias a un documental que salió, The Devil and Daniel Johnston, un documental que si no me equivoco pueden encontrar en Amazon Prime, un artista que pues nos ha enseñado mucho acerca de cómo las enfermedades mentales y el arte, las drogas y todo eso pueden salir mal, como lo hemos visto en varios artistas, y pues en el caso de Daniel Johnston, para mala fortuna de él salió mal, pero a nivel cultural, a nivel musical, pues a nosotros nos vino bien. Sé que es un poco extraño comentarlo de esa manera, pero gracias a todas sus enfermedades mentales, gracias a un mal viaje de ácido que tuvo en su juventud, nos regaló música sumamente extraña. Estamos hablando justamente de del Hi, How Are You de Daniel Johnston de 1983. Menciono que es música extraña porque básicamente Daniel Johnston empezó su carrera haciendo música en su sótano con grabadoras sumamente caseras, micrófonos caseros. De hecho, él lo que hacía era, iba por la calle y esta era su icónica frase: Hi, how are you? My name is Daniel Johnston y I'm gonna be a star, ¿no? I'm gonna be an artist. Y él lo que hacía es que te regalaba cassettes, pero como no hacía copias porque él no sabía cómo se hacía eso de copiar cassettes, tenía que llegar a su casa, regrabar todo el disco de principio a fin y pues bueno, volver a sacar una copia y volverlas a regalar. Este es un disco en el cual pues nos presentan varias de sus compilaciones más famosas de esta época, es digamos su sexto lanzamiento y pues habla sobre un artista que claramente es sumamente natural, no es un disco producido en estudio ni mucho menos, sino que es un disco que se siente de alguien que básicamente su sueño era ser músico, que lo grababa en un sótano con toda la ingenuidad, digamos que eso conlleva. Un disco en donde pues la voz de Daniel Johnston no se siente para nada educada, la producción mucho menos, sino que es un disco que se siente muy, muy natural, repito. O sea, presentaciones en vivo de Daniel Johnston hay pocas, pero si las buscan se siente que es una persona que tiene esa aura del artista atormentado, pero que ha regalado música que a mí me parece que es increíble. Es uno de los artistas que más me han gustado en la historia de la música y lo recuerdo con mucho cariño porque pues lamentablemente Daniel ya falleció hace algunos años debido a sus excesos, sobre todo de azúcar. Él era adicto a la Coca-Cola y al Mountain Dew. Por ahí busquen el documental donde justamente incluso hablan de cómo él quería componerle música a Mountain Dew y mandó una pista y todo. Y pues bueno, de Daniel Johnston ya haremos un episodio especial porque es apasionante toda su música. Así que con la letra de Hi, How Are You de Daniel Johnston de 1983. Y vámonos al 2013 con una banda de Nueva York, una banda que presenta un sonido que está entre el avant-garde, que está entre el art rock, que está entre la música electrónica, que está entre el IDM o incluso por ahí está entre el ambient y el dark ambient. Una banda llamada Down of Midi y que presentan este disco que a mí, yo no los conocía, simplemente le encontré la portada en internet y me pareció extraordinario e inmediatamente lo compré. Un disco llamado Dysnomia, su segundo disco, que, repito, es un concepto extraño porque mezclan muchos géneros, es una banda 100% instrumental y que siento que es un disco que se siente como poco a poco la banda va creciendo, va evolucionando en cuanto al sonido y de repente las canciones explotan, muy, muy de la mano como del post-hardcore, por ejemplo. Tiene algunas similitudes como entre Brian Eno e incluso Swans. Por ahí a mí me recuerda mucho a ciertas formas que Swans incorpora en su música o a incluso Godspeed You Black Emperor, pero es una propuesta muy interesante. Down of Midi es una banda neoyorquina y que yo creo que este disco es un muy buen momento para incorporarse y adentrarse a su estilo. Así que por aquí está Down of Midi con su disco Dysnomia, con la letra D. Bien, vámonos a algo mucho menos accesible. Una artista que la verdad me parece que
disco con disco se vuelve todavía más complicado entrarle a su música, pero no por eso deja de ser interesante y apasionante. Estamos hablando de Diamanda Galas, esta artista estadounidense de origen griego que presenta su ópera prima, este disco que se llama Las Letanías de Satán, de Litanies of Satan, de 1982, que decir de qué género es el Diamanda Galas es bastante complicado porque puede ser entre spoken word, música experimental, noise como decíamos, incluso drone por ahí. Ella básicamente su instrumento principal es su propia voz y cómo la targiversa para generar esta sensación súper incómoda es increíble. Ella básicamente todo este disco lo compone a partir de poemas de Charles Baudelaire, que todo el mundo seguramente lo ubicará, este poeta maldito del siglo XIX, y que lo complicado es que se siente una vibra bastante oscura dentro de este disco. Se siente que Diamanda Galas de verdad quería crear una atmósfera muy extravagante, muy oscura. Y el título creo que le hace un perfecto homenaje. Así que si quieren meterse a algo más experimental y menos accesible, Diamanda Galas para mí creo que es una muy buena opción. Es un disco extraordinario, The Liturgies of Satan de 1982 con la letra D. Bien, vámonos al segundo disco de este proyecto alternativo de uno de los guitarristas para mí más infravalorados de la historia. Perteneció a los Red Hot Chili Peppers, fue sesionista y acompañante de las giras del Stadium Arcadium, y cuando en el 2010 John Frusciante decide hacer su segunda retirada de la banda, él pues tuvo que rellenar esos grandes zapatos. Estamos hablando de Josh Klinghoffer con su gran proyecto Dot Haker, esta banda que él armó entre el Stadium Arcadium y cuando ya estaba con los Red Hot Chili Peppers, con este que es su segundo disco llamado Inhibition, en donde presenta un rock alternativo mucho más relajado, comparándolo con los Red Hot Chili Peppers. De hecho, es un proyecto que se parece más a cuando él trabajaba con John Frusciante en los discos combinados o solistas de Frusciante. Se siente como más tirándole inclusive a Radiohead, a ese estilo un poquito más relajado de Radiohead, como en The Bends, que hacían como en Street Spirit, la canción que termina The Bends. Es un disco interesante, además Josh Klinghoffer para mí es un vocalista también infravalorado, que en los Red Hot Chili Peppers no explotaba mucho. Aquí no hay solos de guitarra extravagantes como lo hacían los Peppers, sino que aquí se siente un poquito más recatado, pero yo lo siento muy ambiental, por eso a mí me gusta mucho, así que Josh Klinghoffer con su otro proyecto Dot Haker creo que es una muy buena opción. Inhibition, que este es su segundo disco, con la letra D. Y bueno, para terminar la letra D, nos vamos a ir con una banda que yo ya he mencionado bastante, que es bastante infravalorada. Una banda que yo siento que su vocalista merecería mucho más respeto y más admiración, cosa que lamentablemente no es así. Gavin Hates, perdón, un vocalista que en vivo suena brutal y que la banda no se queda para nada atrás. Y estamos hablando de Dredge, con este su cuarto disco, un disco que es una obra conceptual acerca de algunos poemas. Es un disco llamado The Pariah, The Parrot and the Delusion. ¿Qué es Dredge? Pues bueno, está en un punto medio entre el rock alternativo, entre el art rock, e incluso por ahí tiene elementos de post-rock, tiene elementos bastante progresivos, tiene elementos de jazz. O sea, Dredge es una banda que te puede meter a varios géneros y repito, me parece un crimen que sea una banda tan infravalorada o tan poco conocida, una banda que hasta el día de hoy pues no ha sacado nada nuevo desde el año 2012, no ha vuelto a sacar nada, pero bueno, con lo que tenemos creo que es bastante recompensante. Tiene 6 discos esta banda y este disco a mí me parece que es su obra maestra. Me parece su mejor disco, a pesar de que yo mencioné otra canción en mis canciones favoritas de Dredge, del Catching Without Arms. Este me parece que es el mejor disco, así que bueno, Dredge con la letra D, con su gran disco The Pariah, The Parrot and the Delusion, una banda que yo sin duda creo que todo el mundo debería conocer. Bien, vámonos a la letra E con un artista que yo creo que junto con Daniel Johnston también tiene esta vibra del artista atormentado, del artista que también ciertas enfermedades mentales targiversó su carrera, pero sin duda creo que le da un cierto estilo. Estamos hablando del gran Elliott Smith, con este que sería su tercer disco de 1997, el Either Or, un artista que yo siento que combina muchos elementos tanto de Daniel Johnston
como incluso de ese Bruce Springsteen más de la era del Nebraska o de la era del River. También combina algunos elementos de Bob Dylan por ahí, de esta parte del artista más enfocado como al poeta, más que como a la parte musical. Y Elliott Smith es un artista que se volvió de culto, ojalá sea por lo musical, pero pues también por lo que sucedió con su vida. Él lamentablemente falleció en unas circunstancias bastante extrañas que involucran a su pareja de ese entonces. Hasta el día de hoy no se ha esclarecido muy bien qué sucedió, pero es un artista que yo sí recomiendo que escuchen toda su discografía. Es súper interesante. También de esta misma época tiene muchos elementos como de Jeff Buckley, pero yo creo que Elliott Smith lo hace un poquito más hacia el lado acústico, así que yo sin duda creo que no existiría proyectos como Bon Iver sin la ayuda de Elliott Smith, así que con la letra E, Elliott Smith con el gran Either Or, su segundo disco. Bien, vámonos con una banda de post-hardcore que en este disco, que es su quinto disco, cambiaron de dirección y se metieron más a lo que es el synth pop, que yo no me quejo nada, la verdad a mí me gustó mucho. Estamos hablando de Emma Rosa, con este disco llamado Pitch Club, en donde se meten, como decíamos, a la parte más del synth pop, de cambiar del post-hardcore, que ellos realmente nunca fueron tan agresivos, como bandas, por ejemplo, de esta época como Kyodos o Aiden o A The Drive-In, sino que ellos siempre estuvieron en un punto un poquito más accesible, y este disco es el que yo creo que mejor lo representa. Las primeras 4 canciones, con esas pueden entender cómo funciona el concepto del disco. La que yo les recomiendo más es Cautious, que es además un disco muy romántico, muy de desamor incluso en algunos puntos, y que aquí se cambian más a elementos un poquito más accesibles y más festivos inclusive, hasta por ahí meten saxofones y sintetizadores más marcados. Así que Emma Rosa con su Pitch Club. Bien, vámonos con una banda ahora sí de post-hardcore más tradicional, digamos, que pues fue el primer disco de uno de los artistas más polémicos de los últimos años, si es que siguen, por ejemplo, canales como el de Anthony Fantano, o polémicas más del mundo del post-hardcore. Estamos hablando de Ronnie Radcliffe y su primer disco con su primer banda, que es Escape the Fate. Este es su álbum debut, un álbum de 2006, que a mí me parece que es uno de los grandes representantes de lo que es el post-hardcore o inclusive el metalcore. Tiene elementos de guitarras súper potentes, baterías muy potentes, y la voz de Ronnie Radcliffe creo que aquí es extraordinaria. A mí no me cae muy bien el tipo, de hecho creo que más bien no me cae nada bien, pero sí reconozco que es un vocalista que cuando quiere entrega cosas muy interesantes, y creo que este disco lo representa muy bien, ¿no? Y además es un disco que en la era de MySpace se volvió sumamente famoso por canciones como Situations, ¿no? Que fue uno de los himnos de esa época y sobre todo de este disco. Así que, pues bueno, aquí está. Escape the Fate con Dying is Your Latest Fashion, su primer disco y pues el único disco que tienen con Ronnie Radcliffe. Vámonos con un disco más reciente, un disco que salió justamente este año 2025 de un artista que a mí me ha vuelto loco. Es un cambio raro porque su primer disco y este disco mantienen una línea estética muy familiar, muy similar, pero tienen un EP en medio en donde se meten completamente al dark ambient y al drone, y es música sumamente experimental. Además de que decir que es un EP es extraño porque dura más de 1 hora y media, así que bueno, después lo analizaremos. Estamos hablando de Ethel Kine con este que es su nuevo disco, Willoughby Tucker, I'll Always Love You, un disco que a mí me pareció increíble. Creo que es su mejor disco, que desde el antes de Preacher Daughter ya venía haciendo cosas muy interesantes Ethel Kine, pero aquí yo creo que se consolida muy bien con este sonido de la Sad Girl, de este sonido más oscuro, más tirándole como al folk o a esta música más de autor, muy como sureña, pero oscura sin duda. Y bueno, ojalá con la nueva gira que van a armar, la de Wilbury Tucker, I Love You, van a hacer una gira mundial, y ojalá pues puedan venir a México porque sí me gustaría mucho verla. Así que pues bueno, aquí está Ethel Kine con su disco de este año, Willoughby Tucker, I'll Always Love You. Y bien, vámonos, para terminar con la vámonos con una banda de black metal, una de las bandas más importantes de esta segunda oleada, sobre todo de la época en donde Noruega era el país más importante del black metal. Estamos hablando de Emperor, con este que sería además su último disco como banda. Después de esto ya Isan se volvería solista, se reunirían esporádicamente como Emperor, pero nunca volvieron a sacar
nada nuevo. Estamos hablando de este disco llamado Prometheus, The Discipline of Fire and Demise, que es su cuarto disco y, como dije, el último, en donde es 2001. Acabamos de terminar de experimentar el cambio de milenio. Matrix pegó muy fuerte en la estética mundial. Y pues aquí, tanto Aisan como Samot y compañía adoptan una estética muy parecida a personajes de Matrix, con estos lentes negros delgados, gabardinas y todo eso. Es muy gracioso ver cómo se adoptaron a ese estilo. Pero yo creo que es un disco bastante bueno que merece también un poco más de reconocimiento, siendo que sus primeros dos discos son los más importantes. Pero para mí este disco creo que es un muy buen disco de despedida para una banda que le aportó muchísimo al género y que hasta el día de hoy siguen siendo de culto. Así que aquí está Prometheus, The Discipline of Fire and Demise del 2001, de la gran Emperor. Y bien, para terminar, vámonos con la letra F. Vamos a empezar con una banda de post-hardcore, de math rock, de música bastante experimental, pero que sin duda es una banda súper importante para todo el movimiento que fue el emo de los 2000, otra banda que también yo conocí gracias a MySpace, y estamos hablando de este gran disco llamado Doppelganger, de una banda increíble llamada The Fall of Troy, una banda que yo siento que también merece mucho más reconocimiento, sobre todo porque de repente pueden regalar canciones que sí están muy orientadas a un post-hardcore más tradicional, pero que de repente te meten un mad rock o hasta incluso elementos de metal progresivo sumamente épicos, sumamente complicados y bastante llegadores, ¿no? Es una banda que justamente este disco se llama Doppelganger porque bueno, remezclan y regraban canciones de su primer disco, pero como en versiones nuevas, para hacer justamente honor a su nombre, que es el Doppelganger. Y pues bueno, yo se los recomiendo mucho, la verdad, The Fall of Troy creo que es una banda, repito, que merece más reconocimiento y que fue emblemática en esta época del MySpace. Doppelganger, The Fall of Troy. Bien, vámonos con una banda de Greencore, una banda que el año pasado sacó uno de mis discos favoritos de ese año y que es una colaboración entre ellos con un proyecto llamado Nothing. Estamos hablando de Full of Hell con su gran disco When No Birds Sang. Un disco que combina el Greencore, que combina el noise, un disco sumamente experimental, sumamente violento, que estas dos bandas ya habían hecho tours juntos y que ahora hacen una colaboración que la verdad la portada engaña bastante. La portada incluso parece hasta un disco de, no sé, 30 Seconds to Mars, pero de repente te avienta pasajes súper violentos de Greencore que de verdad hace bastante ruido, que, digo, siendo ruidoso, hace bastante ruido que sea de un disco con una portada como esta. Así que yo se los recomiendo mucho, sobre todo esta banda que tiene muchísimas entregas en Spotify o en Bandcamp, pueden encontrar la mayoría. Si les gusta el Greencore o se quieren meter, yo creo que Full of Hell es una gran banda y en esta colaboración con Nothing llamada When No Birds Sang. Bien, vámonos con un disco también del año pasado que fue una larga espera a que este proyecto volviera a sacar algo. Por fin lo sacaron, su segundo disco. Estamos hablando del Darker White, de esta banda llamada The Fever 333, una banda que en su primer disco ya estaban metiendo muchos elementos de hip hop combinado con metal, con post-hardcore también, pero que a diferencia, por ejemplo, de proyectos de como Rage Against the Machine o toda la gama del new metal, este proyecto sí se siente más orientado hacia el metal y el hip hop es como un elemento adicional, digámosle así. Un disco que justamente habla sobre la brutalidad policial, sobre Palestina, sobre los medios de comunicación, sobre el racismo y sobre toda esta bola de problemas que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Es un disco que a mí me encantó, creo que me gusta incluso más que su segundo disco, por ello les recomiendo la canción Swing, para mí es su mejor canción hasta la fecha. Y pues bueno, The Fever 333 es una banda que también ya ha tenido sus polémicas porque del primer disco eran un trío y ahorita pues solamente queda el vocalista y pues bueno, metió músicos nuevos. Así que pues bueno, aquí está Darker White de The Fever 333. Bien, vámonos con el sexto disco de una banda que salió en 1996, una banda japonesa que lamentablemente no fueron tan conocidos en su época, sino que se volvieron más famosos a partir pues, de que el internet
y que los blogs de música empezaron a popularizarse ya, y la gente a compartir música. Estamos hablando de The Fishmans, que tienen este gran disco llamado Long Season, que, como dato curioso, solo es una canción llamada Season, perdón, no, si la canción se llama Long Season, o Season, no me acuerdo. Una sola canción de 35 minutos que tiene bastantes pasajes entre el Dream Pop, entre el shoegaze, de repente se mete al post-rock, de repente se mete a la música más instrumental y pues el vocalista es sin duda uno de los mejores vocalistas de este país, que lamentablemente también ya falleció y que sin duda dejan un legado importantísimo porque muchos incluso lo han puesto entre los mejores discos de la historia y los mejores discos del país, ¿no? De Japón. Así que yo se los recomiendo mucho, Fishmans, con este gran disco Long Season, que pues básicamente es una sola canción. Ahí está. Y pues bueno, ya para terminar, nos vamos a ir a México, a mi país de origen, con mi banda favorita de acá, su primer disco de 1990, un disco que cuando yo lo escuché me empecé a obsesionar con esta banda al grado de que hoy en día tengo todos sus discos. Lamentablemente nunca los he visto en vivo, pero pues bueno, ojalá algún día se me haga. Estamos hablando de Fobia, con su primer disco, el homónimo, que básicamente aquí empezamos a darnos cuenta cómo Paco Huidrobo es un tipo que Fobia es su descargue de energía, su descargue de frustraciones, sueños, ideas y todo eso. Y sus demás colegas, que serían Leo de Lozano, Cha, por acá anda Cha, Iñaki, y ahorita no me acuerdo su baterista, perdóname, no me acuerdo de tu nombre, Gabriel, gracias. Gabriel, le acompañan a la idea de Paco en un sonido que yo siento que Fobia siempre ha sido una banda que se diferenció mucho de sus contemporáneos y hasta el día de hoy se diferencia mucho porque suena muy experimental de repente, luego es un rock muy tradicional, pero con un sonido muy juguetón, gracias a las ideas de Paco y sobre todo a los teclados de Iñaki, suena muy juguetón y que Leo de repente también te regala representaciones vocales muy importantes, a pesar de que no es un vocalista sumamente virtuoso, es un vocalista muy emocional. Y pues además aquí viene mi canción favorita que yo espero algún día poderla ver en vivo, que es El Crucifijo, una canción súper melancólica, súper triste, pero además es sumamente épica y pues es un gran cierre para este disco. Así que Fobia con su primer disco, el homónimo de 1990 con la letra F. Y bien, con esto terminamos de la letra D a la F. El próximo programa pues haremos otras tres letras, así que pues muchas gracias por escucharnos aquí en The Blackest Noise. Recuerden que en TikTok hacemos videos de otros estilos y recomendaciones. Mi nombre es Ismael y hasta la próxima. Chao.